Quiero entrar directamente a continuar con una serie que comenzamos hace 2 semanas o 3. 3 semanas, o sea, la gente mejor que yo. Dije la primera parte de una historia y quiero continuar con eso, porque tiene que ver con la gracia de Dios, que creo que es impresionante. Y si yo pudiese comunicar, a lo mejor cómo veo yo la gracia de Dios en mi vida y en la vida nuestra, si pudiéramos tener esa imagen, quizá tendríamos un poco más de agradecimientos todos. Y además de gozo también por lo que esa gracia puede hacer en nuestra vida. No necesitas que yo esté aquí para decirte que hemos entrado en unos momentos difíciles de la vida. Desde que nos azotó la pandemia estamos viviendo momentos muy duros y no parece necesariamente que esto se vaya a acabar muy pronto. Sé que se ha dicho varias cosas acerca de esto, que si, bueno, la vacuna, el no sé qué, no sé cuánto, pero creo que nos dicen que la vacuna nos la pondremos, pero tendremos que seguir con la mascarilla. Y un montón de historias, la cosa va cambiando de día en día, pero yo creo que esto va a durar un ratito más de lo que pensamos. A veces me hace pensar en mi propia vida, cuando yo era un adolescente. Sabéis que soy canario. Iba a la playa y hacía boogie. ¿Saben lo que es el boogie? ¿Cuántos saben lo que es el boogie? Es la categoría segunda de surf, vamos. El que no te pones en pie, que vas acostado encima de un corchito. Bueno. Yo practicaba eso, me encantaba, pero recuerdo que cada vez que hacía eso, una ola te cogía y te revolcaba al final muchas veces y te levantabas y siempre me habían enseñado, nunca des la espalda al mar, porque en cuanto te levantes viene la otra. Entonces siempre me daba la vuelta y, dicho y hecho, encontraba la otra ola pegándome en la cara y después me revolcaba y me levantaba y otra vez la ola me pegaba en la cara. A veces teniendo solo el espacio mínimo para poder tomar un poco de aire y respirar entre ola y ola. Y yo pienso que la vida tantas veces es así. La vida a veces nos da un golpe, nos tumba, nos revuelca y tenemos solo el momento preciso y suficiente para levantarnos por unos segundos, tomar un poco de aire y que nos dé el golpe la siguiente ola. La pandemia ha actuado así, pero tenemos refranes también que tienen que ver con esto. Cuando decimos que llueve sobre mojado, ¿a qué nos referimos? Es que, tío, parece que viene una cosa y apenas empezamos a lo mejor a intentar salir y viene una peor. Y después cuando pensamos que va a acabar, viene otra. Es la idea de que la vida es vida. Y seas creyente, seguidor de Jesús o no, esto lo tenemos en común. Todos estamos expuestos a la realidad de cómo funciona la vida misma. Y yo me pregunto, si esto va a durar un tiempo, quizá esto nos ofrece la oportunidad de aprender más acerca de Dios. Quizá esta dificultad nos abre una puerta a aprender, a crecer en Dios, si la aprovechas, por supuesto, a madurar en nuestra perspectiva de lo que debería ser el cristianismo. Es una puerta abierta, más que una cosa mala que sabemos que ha estado sucediendo. Para nosotros se convierte también en una oportunidad para crecimiento. Lo que pasa es que muchas veces lo empeora. El hecho de que tenemos la tendencia a apoyarnos y tener nuestra confianza anclada a sistemas o a ideas que no están diseñados para soportarnos y para aguantarnos y mantenernos en medio de la dificultad. Y a veces esas ideas pueden sonar muy cristianas. Hay una que a mí me raya mucho, que es la idea, la siguiente que les voy a mencionar, es esta. Si Dios es bueno, todo tiene que irme bien. A veces pensamos que Dios es matemático en ese sentido, que, bueno, yo acepto a Dios, yo decido seguir a Dios, de ahí en adelante Dios me va a bendecir continuamente. Y sí, Dios te bendice, pero quizá esa bendición no se ve como tú piensas que debería verse. Si las cosas no mejoran, pensamos, entonces, ¿de qué sirve servir a Dios? Si yo sigo a Jesús y mi entorno y mi vida no mejora de una forma notable, de modo que todo el mundo pueda observarlo y yo mismo me pueda sentir mejor, entonces, ¿qué dice esto acerca de Dios? ¿No deberían ir las cosas mejor? De hecho, me impresiona que muchas de las canciones que cantamos tienen que ver más con nosotros mismos que con Dios. Tenemos que tener cuidado con las letras de las canciones.
porque a veces hay una mala teología dentro de esas letras. Pero esta tendencia viene de una idea un poco más grande y más amplia aún, que es la siguiente. Viene del Evangelio de la prosperidad. Esta es una tendencia teológica pero que muy fuerte, que se ha infiltrado en un montón de iglesias desde hace muchísimos años. No es nada nuevo esto. Pero es la idea que enseña que si tú crees, es suficiente. Si tú llegas a tener la suficiente fe, o si crees lo suficiente y esfuerzas tu fe, la fuerzas a creer con suficiente pasión, no sé cómo la activan ellos, pero si te esfuerzas para creer, es que todo es posible. Es que las cosas te van a ir bien. Si crees lo suficiente, tú no te vas a enfermar. Y si te enfermas es porque no crees. O sea, que ahora estás enfermo y encima tienes una sensación de culpabilidad por ser un cristiano gusano. Porque tienes una fe que no sirve para nada. Y nos entra esta sensación de culpabilidad. Si tú crees y tienes fe, tú vas a prosperar económicamente. Teología, evangelio de la prosperidad. Hablan ellos de que el hombre no está hecho para morir por enfermedad, sino de muerte natural. O sea, vas a la cama, te duermes y apareces en el cielo a la hora siguiente. Pero sin enfermedad ninguna. Pero tú sabes, tú eres más inteligente que eso. Tú sabes que la vida no es así. Tú sabes que la vida no funciona así. Tú sabes que la Biblia ni siquiera habla de eso en esos términos. Pero al mismo tiempo, si te haces un examen en el corazón, reconoces de que hay un poquito de prosperidad en cada uno de nosotros. Porque la verdad es que tú esperas que las cosas te vayan mejor. Porque si no, no te quejarías cuando pierdes el trabajo. Y miras a Dios y le dices, es que si hubieras estado conmigo como tenías que haber estado, si me hubieras escuchado mis oraciones, yo lo que esperaba es que tú me ascendieras, me dieras la oportunidad de ascender en el trabajo. O de que de cobrar más por la razón que sea. O que hiciera ciertas cosas a mi favor, beneficiándome. Yo he orado para que me sanes y yo lo que espero es que me sanes. Yo he orado para que hagas esto. Y siempre tenemos un poquitito, quizá no mucho, pero un poquitito en el corazón esa teoría de que si hay un Dios y es bueno y de verdad me ama, cuando yo le pido para mis mejoras, Él tiene que hacer algo por mí para que las cosas mejoren en mi vida. Y nos hemos acostumbrado a pensar en esta tendencia. Claro, lo entiendo porque es fácil, es muy fácil cuando la vida va bien, cuando no estás enfermo, cuando la relación con tu pareja es óptima en todos los aspectos. Cuando tu vida parece que está yendo en la dirección exacta que tú habías planeado y todos los obstáculos los estás superando y parece que todo va bien. En ese momento es súper fácil tener fe. Es que ni la necesitas. Al menos da esa impresión. Es cuando la cosa va mal. Es cuando la tormenta viene. Es cuando te levantas de la ola y miras y te pegan otro bofetón. Es cuando la cosa dices tú, oye, que no es que lo estoy pasando un poco mal, me siento que estoy sufriendo. Y viene la siguiente ola. Es ahí cuando la fe prueba su esencia. En ese momento, a veces es más difícil sostenerte por la fe. Por eso necesitamos, como dijimos unas semanas atrás, estar seguros de que nuestra vida y nuestra fe está anclada en un cimiento de la verdad. No en mi interpretación de la verdad. No en mi interpretación personal de lo que dice la Biblia necesariamente, sino anclado en lo que de verdad la Biblia dice. En la realidad de lo que dice. Yo sé que hay muchos que tenemos el pan diario. Hay una cosa como el pan diario que era un panecillo que venía con versículos, ¿recuerdan? Después vendieron uno que era con las promesas de la Biblia. Mi madre tenía uno de esos. Entonces, claro, tienes ahí un montón de versículos y yo los saco y digo, ¿desde cuándo a dónde esto es una promesa para mí? Si lo miras en su contexto, ¿es eso una promesa? Cogemos textos como el que dice, cría al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Y lo sacamos de un libro, Proverbios, que
Es un libro también de probabilidades, que lo que nos enseña es que si tú crías al niño en el camino del Señor, hay una gran probabilidad de que cuando sea adulto ese niño no se va a apartar del camino del Señor. Pero ¿cuántos de ustedes en realidad tienen el problema de que criaron a sus hijos en el Señor y sus hijos todavía están apartados? Y estáis orando por ellos y confiados que Dios va a hacer algo. Y creemos que Dios hará algo. Pero hay cosas que no son necesariamente una promesa matemática que sí, ¿no? Por eso digo, tenemos que anclar nuestra vida en lo que de verdad dice la Biblia, lo que de verdad Dios promete, pero no en lo que se nos ocurra, que es una promesa necesariamente para nosotros. Mi deseo es que tengamos la oportunidad de crecer en esa fe. Que tu fe esté anclada en algo a prueba, como dije la semana esa, a prueba de pandemia, tío. No importa si te quedas sin trabajo, no importa si las cosas mejoran o si hay un terremoto en tu vida, no importa lo que está sucediendo, estás anclado a la verdad de quién es Dios de tal modo que sabes que eso es un ancla firme y no te vas a mover de ahí. Y incluso las circunstancias difíciles sirven con el objeto de yo poder madurar y crecer y acercarme más a Dios. Salgo fortalecido. En una tormenta mucha gente sale damnificada. Salen con problemas, salen con secuelas, salen con un montón de problemas. El creyente debería salir de algún modo fortalecido en medio de la dificultad. Y eso es lo que yo quiero para mí, pero lo quiero también para ti. En la historia, de todos modos, siempre han habido momentos así. Pandemias han habido ya históricamente. Momentos difíciles. Cuando sucedió la gripe española, ¿cuánta gente falleció en la gripe española? Luego llegó la Primera Guerra Mundial, luego llegó la Gran Depresión, luego llegó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tú qué crees que estaban pensando toda esa gente? Que estaban perdiendo a sus hijos, a sus esposos en la guerra o con enfermedades, perdiendo a sus hijos en plena calle. Eran momentos difíciles. Pero la historia tiende a repetirse. Lo que sucedió con cierta magnitud o quizás con un aspecto distinto puede seguir sucediendo porque la vida es vida, la vida sigue y los problemas siguen viniendo. Y las guerras siguen sucediendo y gracias a Dios no tenemos guerra en España. Pero hay algunos tambores de guerras que están sonando ahora mismo en este mundo. Hay problemas que se esperan. El mundo siempre ha sido así. No hay garantías de que no hay una próxima ola viniendo. Quiero entrar en la historia que comenzamos la semana pasada. Porque Pablo estaba experimentando en un momento de mucha dificultad, una tormenta en su vida. Quizá uno de los momentos más sombríos en la vida y la historia de Pablo. Ellos son arrestados, Pablo y Silas. Y en esa historia vemos que Dios les da la gracia a ellos de poder resistir el sufrimiento. Y Dios les da la gracia de que en medio del momento ellos pueden navegar aún confiados en Dios. Y en medio de todo eso, ellos estaban confiados con razón de que de la situación difícil que estaban viviendo, Dios iba a sacar algo bueno. Y no dudes que de la situación difícil que tú estás atravesando, Dios tiene, y eso sí es una verdad, Dios es especialista en sacar algo bueno de tu sufrimiento y del mío. No es que Él lo pase bien cuando sufrimos, pero Él es capaz de tornar las cosas que esta vida nos tira en el camino y es capaz de darle la vuelta y hacer que sean para bien. Una fe anclada tenía Él. Pablo tenía una fe anclada no en que la cosa iba a mejorar. Él no sabía en qué iba a acabar cuando lo arrestan y lo meten en la cárcel. Pero él estaba confiado simplemente en quién era Dios, el Dios que él conocía. Si recuerdas la historia, Pablo y Silas están viajando y esta chica viene persiguiéndolos, ¿no? Dando gritos detrás de ellos, diciendo continuamente, estos son los siervos de Dios que vienen a predicaros la palabra de Dios. Y esto sucedió durante varios días hasta que Pablo está hasta las narices de esta chica y se vira y girándose hacia ella, mirándola, le dice, sal de ella, y reprende al espíritu que tenía de adivinación. Y en ese momento nos cuenta Lucas, que es el que escribe la historia, de que en ese momento ella fue libre. Esta joven fue libre de este espíritu. Genial, porque para ella representó la libertad, pero
para los dueños de ella, porque ella era esclava y pertenecían a unos amos, para los amos fue un problema porque ahora de repente ellos obtenían beneficios de este espíritu de adivinación que ella tenía y ahora de repente ellos van a perder estos beneficios, una pérdida financiera. Así que los dueños arman jaleo en la plaza y traen a Pablo y Silas y comienzan a armar un alboroto hasta que logran que los arrestan, les azotan a los dos duramente y les quitan básicamente toda la ropa y al final los llevan a una prisión y lo entregan a un carcelero pidiéndole que los pongan en la parte más honda, más profunda de la cárcel donde estaba y los pusieran en unos cepos. Y ahí dejamos a Pablo la última vez que lo vimos y dije que seguiríamos hablando de eso. Y el texto dice, continuando, esta parte no la hemos visto, que a medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Dime de verdad si tú harías esto, tío. Yo no soy un superhéroe, tío. A mí me llevas a la cárcel, me coge la Guardia Civil, me lleva a la cárcel ahora porque estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga y me ponen con un cepo, tío, con los problemas de espalda que yo tengo. Yo no digo, a lo mejor Pablo tenía también problemas de espalda. ¿Por qué no? Y yo voy a estar intentando mirar para arriba diciendo, ¿y esto qué? ¿Me merezco yo esto? ¿Esto es lo que yo me merezco? ¿Esto es lo que tú me amas? Yo estaría diciendo, Señor, sácame de aquí. Yo no estaría pensando, ay, ¿cómo era la canción aquella tan bonita? Vamos a cantarla a dos voces, Sila. Tú hagas el barítono, yo hago el no sé. No. Yo no le diría a la prisión de la, oye, saca la flauta y la guitarra, que vamos a cantar un himno al Señor. No, te aseguro. Yo no. Yo me quejaría. Ese soy yo y lo reconozco. Y yo estaría enfadado básicamente con Dios diciendo, ¿cómo es posible que yo salga a la calle a predicar tu palabra? Que tú me has ordenado hacer esto y ahora me veo yo con un cepo en una cárcel y me han azotado, me han dejado heridas en el cuerpo por todo esto. Yo no estaría contento, ¿eh? Yo no estaría contento. Y me supongo que tú tampoco. Por más que me mires así con cara de Juan Miguel, yo soy más héroe que tú. No me cuentes historias. La realidad es que yo no estaría contento. Y sin embargo, estos dos hombres están ahí, dice el texto, que se ponen a orar y se ponen a cantar. Y dice que los presos le escuchan. Claro, es normal. ¿Pero qué estarían pensando los presos? Estos dos están, pero como cholas. Están como una cabra, tío. Mira ese cómo entró. Está medio desnudo, en calzoncillos, con la espalda toda cortada de los latigazos que le han dado. Y se ponen aquí, se han quedado mal, ¿eh? Están mal de la cabeza. Se han quedado trabados, están cantando canciones, tío. Además canciones que dicen gracias, Dios, gracias. No. Claro que prestaron atención. Es normal que presten atención, pero seguramente ellos estaban acostumbrados que cuando traes a alguien y lo metes en la cárcel, lo metes en un cepo, lo que está haciendo es todo lo contrario. Está enfadado, está frustrado porque lo han arrestado, está dolorido y a lo mejor entra en la cárcel pues diciendo tacos y a lo mejor insultando a todo el mundo y rebelándose con todo el mundo porque está enojado. Y Pablo y Silas están cantando, es complicado. Pero ¿te has dado cuenta de que la vida misma es así? Cuando alguien va por un momento difícil, tenemos la tendencia a observar a la persona, prestar atención a la persona que lo está pasando mal. Esta escena es uno de los momentos difíciles en la vida de Pablo. Quizá tiene preguntas sin respuestas en este momento. Y en este momento difícil, los que están con él están escuchando las canciones que cantan y la oración que hacen. Le están prestando atención. Escúchalo. Tú querrás reconocerlo o no, pero lo mismo te sucede a ti. Cuando tú estás pasando por un mal momento, los que están cercanos a ti en ese momento están escuchando tus palabras. Están escuchando cómo te expresas, lo que dices, tu reacción. Están prestando atención porque quieren ver cómo reacciona alguien como tú a una situación como la que se está presentando. Y es normal. Es más difícil identificarse con la gente que no tiene ni una arruga en su vida. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, yo no me fijo tanto en la gente que son multimillonarios.
Es que no me identifico. Cuando hablan de que yo viajo en mi jet privado, yo no sé ni lo que es eso. Yo tengo una isla mía donde tengo mi chalet y la isla me pertenece a mí, nadie puede entrar sin permiso. Y yo tengo mi yate y yo tengo mi no sé qué, tengo beneficios multimillonarios cada año, tengo una casa, lo que sea. Yo no me identifico con alguien así. Porque es que ni siquiera sé lo que es eso. Es que no puedo identificarme con lo que me esté hablando. Sin embargo, son alrededor de mí que pasa por momentos de dificultad, una persona normal y corriente. Mi tendencia es más inconscientemente a observar cuál es la reacción. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cómo lleva el asunto? Lo que pueda decir, yo qué sé, Bill Gates en una conferencia me importa un pepino. Pero cuando yo visito a alguien en un hospital que está a punto de morir y me está diciendo algo como, lo único que lamento, Juan Miguel, es no haberme tomado más en serio la vida de Dios y haber trabajado tanto y haber pasado tan poco tiempo con la familia. Ahí conecto. Esa es la reacción que me puede retar, esa es la reacción que me puede cambiar, esa es la reacción que me puede llevar a mí del paso 1 al paso 2. Esa es la conexión que muchas veces no solo yo veo en otros, escúchame, otros tienen que ver en ti. Y muchas veces no estamos en ese punto, pero escúchame, cuando estás en un momento de dificultad, la gente presta atención a cómo tú estás reaccionando. Siempre. Hay gente tomando nota. Hay gente tomándote como referencia y diciendo, yo, como ese, yo no quiero ser, porque ese le dices 2 cosas y se va. A aquel no le dan la mano y ya no viene más a la iglesia durante un mes. A aquel no sé qué, y aquella, yo no quiero ser como aquella. Yo me fijo en aquellas personas que pasan por el fuego, tío, y los veo firmes. Pablo y Silas están en la cárcel. Los otros presos están tomando nota de lo que está sucediendo. Están pensando, estos 2 están pero locos, y entonces sucede algo. Mira lo que sucede, dice el texto, que de repente sobrevino un fuerte terremoto. Escucha, otras versiones dicen un violento terremoto, no estamos hablando de... no. Temblar la cárcel entera. Era fuerte. Y ahora están en medio de este terremoto como si fuera poco, que les han azotado y les han puesto en un cepo. Yo no sé cómo lo hicieron, pero estaban en el cepo y encima se empieza ahora a mover toda la tierra, toda la cárcel, de modo que incluso ellos se están planteando qué es lo que está sucediendo. Y yo me pregunto también si a menudo eso es lo que nos pasa a nosotros en medio del sufrimiento. Que sentimos como si un terremoto empezara a mover nuestros pies. Un movimiento violento, sacudiéndonos, poniendo a prueba nuestro fundamento. Es fácil seguir a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Fácil seguir a Dios cuando te dio el trabajo, ¿verdad? Cuando las cosas van como tú quieres, cuando las metas se están alcanzando. Es tan fácil seguir a Dios. Es fácil seguir a Dios cuando te sanó y dices ahora, wow, qué bien, Dios me ha sanado. ¿Y cuando te has quedado sin trabajo? Y se te acabó el dinero. Y la novia te dijo, no. Cuando hay problemas en casa con los hijos. Y te llegó la mala noticia de que están involucrados en cosas que tú ni pensabas que jamás se involucrarían. Y empiezas a llorar durante la noche. Y cuando tu hijo o tu hija está fuera de casa y nadie lo ve, tú estás con lágrimas, por dolor y al mismo tiempo porque no entiendes por qué Dios no ha hecho algo o por qué estás orando para que algo suceda y parece que el cielo está cerrado, porque lo más importante en la vida para ti no es tanto el trabajo, no es tanto, el dinero, es tu propia familia, el cuidado, la protección, y estás orando para que algo importante suceda, además que va en línea con lo que tú piensas que Dios quiere. Dios quiere la salvación de mis hijos y estoy orando por ellos y no sucede. Y se acumula la frustración y se acumula el enojo. Entonces,
entonces es puesta tu fe a prueba. Entonces es cuando estás así, es como un terremoto, en medio de tu sufrimiento y no sabes cómo porras vas a aguantar tu fe. Como las placas tectónicas de la vida están moviendo tu fe y van a revelar rápidamente de qué material estás hecho. Si tu fe es de paja y no sirve de nada, o si estás anclado en algo que es de verdad. Para muchos este último año ha sido difícil, Ha puesto a prueba nuestra fe, seguro. Pero es inevitable que nuestra fe sea puesta a prueba y al mismo tiempo es esencial que nuestra fe sea puesta a prueba para el crecimiento y alcanzar los propósitos que Dios tiene para nosotros. Él tiene que fortalecer nuestra fe. Él tiene que mover el fundamento de lo que tenemos debajo. Tiene que hacernos ver que no dependemos de cualquier cosa, dependemos únicamente de Él. Los cimientos de la cárcel son sacudidos y al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. No es una escena de tranquilidad, no es que la puerta hizo y ya está. No. Da la impresión en un terremoto violento que la puerta o se partió, o se torció, o se cayó con el bastidor, todo en peso al suelo. Es una escena dura. Todo lo que está sucediendo es violento y ahora, en este momento, entra otro personaje del cual no sabemos ni siquiera su nombre en la escena. Sabemos que es un carcelero, el que puso a Pablo y a Silas en el cepo y los escondió en lo más profundo. Y mira lo que sucedió en la historia. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel. La sacudida fue fuerte. Él se acerca a la cárcel, mira las puertas y ve que están abiertas. Había fracasado en su tarea. La única tarea del carcelero era mantener a esos hombres en un cepo y dentro y encerrados con llaves. Y él seguramente sentía como que había fracasado. No tenía por qué asumir esta culpa, por favor. Estamos hablando de un terremoto, no es culpa suya, no es que incumplió sus responsabilidades, pero sí, los presos no estaban allí. Él entendía que él iba a tener que pagar con su propia vida. Así que él está preocupado, él ve esto. Y dice, estoy en problemas, me van a ejecutar, los romanos me van a ejecutar por esto. Así que él se prepara y hace lo siguiente, sacó su espada. Está a punto de matarse estaba, porque pensaba precisamente que los presos se habían escapado. En este momento, Pablo podía haber reaccionado y haber dicho, ¿sabes qué? Tío, ya era hora. Es el poder de la oración, es el poder de la alabanza. Y empezar con cosas tan raras, ¿no? Que cuando la alabanza hace temblar los cimientos y la alabanza tiene poder y no sé qué, y Dios ha venido y ha respondido a nuestra oración, ha respondido a nuestros lamentos y a nuestras canciones, y Él ha venido a sacudir. Él podía haber dicho al carcelero, ahí te quedas, tío. Estaba en la cárcel injustamente y Dios ha venido a librarme. ¿Tú fuiste el que te apuntaste para servir a Roma? Tú fuiste el que aceptaste el trabajo, es tu problema. Nosotros vemos la puerta abierta y por aquí salimos. Ahí te quedas. Sin embargo, esto no es consistente con lo que conocemos de Pablo. Pablo entendía quién era él y lo que él merecía. De hecho, él escribe en 1 Timoteo lo siguiente. Él dice, doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo. Él describe cómo es blasfemo, perseguidor e insolente. Él sabe su naturaleza y continúa diciendo lo siguiente. Sin embargo, recibí que misericordia y la gracia de nuestro Señor fue más abundante que ¿qué? Que todos los pecados que él había cometido. Que todo lo que él había hecho, más abundante que quién él era, que sus errores. La gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Él reconocía que él dependía de esa gracia. Y él reconocía que la gracia de Dios en cierto modo estaba siempre alrededor de él. Él sabía que él había tenido una segunda oportunidad precisamente por la gracia de Dios. Así que Pablo se adelanta cuando ve que el carcelero se va a quitar la vida. Él se adelanta y grita lo siguiente.
no te hagas ningún mal, no te hagas daño, no te preocupes. Y le dice, estamos todos aquí, ninguno ha escapado, estamos esperando, tranquilos, no tienes por qué suicidarte, no. ¿Sabes qué? Vamos a solucionar esto, aquí estamos. Podíamos habernos largado y dejarte solo, por supuesto que sí. ¿Te lo merecía? Aún más. Pero estamos aquí, no te preocupes. Pablo supo reconocer que la misma gracia que él había alcanzado estaba, en cierto modo, circulando alrededor de su vida. Así que dice el texto lo siguiente, que entonces él pidió luz y se lanzó, hablando del carcelero, se lanzó y se postró temblando ante Pablo y Silas. Continúa el texto, seguimos leyendo. Señores, le dijo él a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escucha. Pablo había ido a la ciudad para predicar el evangelio, seguramente en las sinagogas, pero también en las plazas, donde él era libre de hacer una campaña o lo que sea y predicar el evangelio. Él nunca pensó que la gracia de Dios tenía un plan alternativo. Él nunca pensó que Dios había planeado que el carcelero tuviera esta pregunta. Él no sabía que esto estaba en los planes de Dios. Esto era la elaboración de la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba esperando a Pablo ya en el lugar donde él tenía que ir. La gracia de Dios ya estaba en la cárcel. Antes de que Pablo llegara, la gracia de Dios ya estaba en la cárcel. De algún modo ya estaba actuando en la vida del carcelero. Estaba convenciendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le da una contestación súper sencilla. Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y no quedó ahí la cosa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, continúa. En aquella hora de la noche los tomó consigo. Esto es lo que hizo el carcelero. Tomó a Pablo y a Silas. Les lavó las heridas. Escúchame. Cuando le azotaron, eso dejó heridas. No era un negral, tío, del que nos quejamos a veces, que te diste un golpe contra la mesa y te salió un negral en la rodilla. No. Tenía heridas visibles, cortes. Y él le lavó las heridas de los azotes. El carcelero fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa. Y dice, se regocijó de que con toda la casa habían creído a Dios. El plan de Pablo era otro, tío. Pablo, seguramente si Pablo hubiera sabido, mira, vas a ir a la ciudad y te van a pegar una paliza, tío. Te van a dejar en calzoncillos y te van a dar de azotes que te van a abrir la espalda con cortes y después te van a meter en un cepo de madera. Pablo dice, ¿sabes qué? Me lo voy a pensar 2 veces, tío. Sí, vete tú. Vete tú, que tú vas a caerles mejor a ellos. Pero Dios tenía un plan distinto. Él se veía en la plaza predicando y la gente escuchando y convirtiéndose. No, pero Dios tenía un plan distinto. Su gracia tenía un plan distinto. Un plan que ya estaba activo. Y es como que Dios invitó a Pablo y Silas. Imagina la escena. Dios con su gracia ya está activo. Y ahora Dios invita a Pablo y a Silas a entrar en la escena como instrumento para bendecir todo lo que iba a suceder a su alrededor. Vaya historia, tío. Vaya historia. Yo lo que veo en esta parte de la historia es lo que yo llamo la danza de la gracia. Yo pienso, yo me lo imagino así. Ojalá tú pudieras imaginártelo así o de un modo que te vaya bien. Yo pienso en la gracia como una bailarina espectacular. Y cuando yo me levanté esta mañana para venir aquí, esa bailarina, esa gracia estaba danzando alrededor de mí. Danzando. Y yo me metí en el coche, esa bailarina venía conmigo. Y yo llego a C29 y esa bailarina entra en la sala. La gracia de Dios está alrededor de mí y Él está haciendo algo. Pero
Así es como yo lo quiero pensar, pero es que no soy yo. Dios siempre está activo haciendo algo. Yo no veo la bailarina, pero yo sé que está ahí. Quizás a veces no soy capaz de reconocer lo que Dios está haciendo. No soy capaz de verlo porque estoy metido en mi problema, en mis circunstancias, en mi tormenta de tal modo y está tan oscuro, estoy en el... No soy capaz de verlo, pero la bailarina está ahí. Pablo está en el cepo y la bailarina está bailando alrededor del carcelero. Y la bailarina está bailando alrededor de la familia del carcelero. La gracia de Dios siempre está activa, siempre está activa, nunca está parada. Dios siempre está activo, Él siempre está tocando, siempre está cambiando, siempre está transformando, siempre está abriendo camino donde piensas que ya no hay camino. Él siempre está haciendo algo. Esta danza de la gracia siempre está alrededor, no mío y de Pablo, siempre está alrededor tuyo. Cuando vas a tu casa, esa gracia está ahí. Siempre recordaré cuando nos mudamos a un piso, mi madre y yo, ¿no? Y los vecinos de enfrente justo tenían unos hijos que estaban metidos en problemas de drogas muy profundos. Y nosotros, en mi familia, Dios nos cuidó con eso. Y la señora de enfrente una vez se acerca a mi madre para decirle: ¿cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho para que los hijos te salgan así? ¿Sabes qué era? Era la gracia de Dios. Alrededor de mi madre, alrededor de la familia. Un vecino que está mirando y dice: jolín, mis hijos no son como estos hijos. Mis hijos tienen unos problemas que estos no tienen. ¿Cuál es la diferencia? Es la gracia de Dios actuando alrededor de tu vida, alrededor de mi vida. Dios siempre se está moviendo, convenciendo, revelando, tomando, cambiando, preparando algo que a lo mejor tú ni siquiera te hubieras imaginado. Tú estás yendo en una dirección y tienes tu plan de por qué van a ser las cosas como van a ser. Y Dios en su gracia ya está actuando y la bailarina está preparando todo delante de ti. Pablo no tenía ni idea de que esto estaba sucediendo, pero la gracia estaba ahí. Y tú no tienes ni idea de lo que está sucediendo y yo no tengo ni idea de lo que está sucediendo. Pero la gracia de Dios está alrededor de ti. Cuando vas a casa, ahí está su gracia. Cuando vas a la universidad, ahí está su gracia. Cuando vas al trabajo, ahí está su gracia. Cuando vas a jugar a la petanca, ahí está su gracia. Su gracia está alrededor de ti continuamente, actuando, moviéndose, preparando el camino. Reconócela. Pablo reconoció al ver a este hombre carcelero diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él reconoció que la gracia de Dios estaba actuando alrededor de su vida. Y no dijo: ¿sabes qué? Búscate la vida, no te lo mereces, me voy a la plaza a predicar. No, aprovechó el momento y la ocasión donde Dios le puso y comenzó a navegar dentro de esa gracia, a fluir dentro de esa gracia. Es esa gracia. Es esa gracia la que ha perdonado mis pecados, mi maldad. Esa gracia la que se acercó y me dio la salvación que de otro modo nunca hubiera tenido. Esa gracia la que nos sostiene, amigo. La que nos lleva del punto 1 al punto 2. Es esa gracia que es más abundante de lo que nosotros podemos imaginar. La bailarina está danzando, tío. Reconócelo, está ahí. Está haciendo cosas. Y por eso tu amigo viene y te pregunta: oye, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué eres distinto? ¿Por qué te tomas las cosas así? Es su gracia actuando. Es su gracia. C29, escúchame bien. ¿Hay tantas cosas que podemos mejorar? Sí. Pero su gracia sigue danzando. ¿Hay tantas cosas que deberíamos cambiar? Sí. C29, pero su gracia todavía sigue danzando. Y está alrededor
de C29, preparando el camino, mostrando, abriendo puertas, dando visión. Su gracia está ahí. Lo veas o no lo veas. Pero es que nos falta X cosas, Juan Miguel, para seguir adelante. Sí. Es que deberíamos. Sí. Es que hay que. Sí. Pero detente y reconoce su gracia actuando alrededor de la iglesia también, de nuestra vida. Su gracia sigue activa donde quiera que estés. Quiero invitarte a ponerte en pie. Vamos a ponernos en pie un segundo. Quizás un momento genial para reconocerlo y decir, ¿sabes qué, Señor? Mira, estoy pasando por un momento tal. Llevo X números de meses en que la circunstancia en mi vida ha sido un infierno. Emocionalmente estoy drenado. Espiritualmente me siento seco. Las amistades siento que no llenan el espacio, el vacío que tengo ahí. Las finanzas no han ido como yo pensaba. Los planes que tenía se han ido todos a la porra. Mis hijos todavía están donde están. Mi esposo o mi esposa todavía está en esta situación y estoy cansado, pero cansado de orar por lo mismo. Estás ahí en el cepo. Es momento de levantar la vista por un momento y decir, aún así, Dios, tu gracia sigue danzando alrededor de mi vida. El hombre este dice que se regocijó. Y tú tienes la oportunidad, yo tengo la oportunidad en medio de la oscuridad de esta tormenta, todavía de levantar nuestras manos y decir, gracias, Dios. En medio de la tormenta, gracias. No tengo ni idea de lo que estás haciendo, pero gracias. No te veo ni siquiera dónde estás, pero gracias. No sé cuál es tu plan, pero gracias. Me duele la espalda de los azotes, pero gracias. ¿Sabes qué? Gracias porque yo sé que tu gracia sigue abundando aún alrededor de mi vida. Aprovecha solo un segundo y mira a Dios y dile, gracias, Dios. Quiero reconocer tu presencia en mi vida. Quiero reconocer que a pesar de lo que me ha pasado, tu gracia me ha sostenido, tu gracia me ha sostenido en su mano y me sigue bendiciendo, Señor. Señor, te damos gracias por ser tan fiel, tan bueno, tan atento. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, muy difíciles. Y las lágrimas han sido nuestro alimento de día y de noche. Y la falta de respuestas ha creado frustración en nuestro corazón. Pero en medio de la tormenta en la que estamos, Señor, aunque no vemos la salida y no vemos la respuesta aún, queremos ser capaces de reconocer como Pablo que tu gracia es suficiente, que es más que suficiente, que es abundante y que tú sacarás algo bueno de todo esto, Señor. Y en este momento en que mis pies están siendo sacudidos, ayúdame a estar cimentado en la verdad de quién eres tú, un Dios que me ama profundamente y tiene su interés en mí, personal. Gracias, Señor. Pido que nos deje a todos los que estamos aquí un espíritu de gratitud, Señor, por quién eres y cómo eres. Y ayúdanos a regocijarnos en medio de la dificultad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.